Buenos días, querida familia del Centro de Desarrollo. Soy el pastor Javier Hernández y quiero compartirles un breve devocional esta mañana que tiene como enfoque hacerles ver la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas. Déjeme orar un momento antes de iniciar. Padre, coloco este tiempo en tus manos y bendigo cada persona, cada familia, cada joven, cada jovencita que llegue a escucharlo, para que tu palabra en ellos cumpla el propósito por el cual tú la has colocado. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, cada vez que me piden que diga por qué es importante la palabra, viene a mi mente lo que a través de mi vida cristiana he usado como ejemplo. Y quiero volverlo a hacer porque me parece muy práctico. Cuando un fabricante de productos o electrodomésticos hace una nueva invención, siempre a ese producto, a ese electrodoméstico, le acompaña un manual de uso, un manual de instrucciones y tiene un propósito específico. Así que tomemos como ejemplo a CEP, que está aquí en el área metropolitana, en Copacabana. Ellos hacen una lavadora y entonces a esa lavadora le colocan un manual de instrucciones para que sepan cuál es el uso, la vida útil y cómo resolver algunos inconvenientes que pudiera presentar el manejo del mismo artefacto. Asimismo, las lavadoras o los fogones, cualquier electrodoméstico que se quiera tener. Y ese manual que hace el fabricante lo hace básicamente con tres propósitos. Uno, describir qué es el producto. Dos, decir cuál es su funcionamiento. Y tres, advertir sobre los peligros que tiene no acogerse a las instrucciones de ese manual y hacer uso de ese electrodoméstico de una manera diferente a la que el fabricante le puso en su diseño. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida para nosotros. Entonces, así como el fabricante hizo el manual para aquello que fabricó, tenemos que empezar por reconocer quién nos hizo. Y aquel que nos hizo es el que tiene la autoridad, la capacidad y la sabiduría para decir todo eso que se debe decir sobre algo que se hace. Nosotros fuimos hechos y como fuimos hechos, hay también unas características que conoce el hacedor, hay unas formas de funcionamiento que las conoce quien nos diseñó y hay también unas recomendaciones frente al mal uso que hacemos nosotros, porque nosotros, esa es la ventaja nuestra. La lavadora no es autosuficiente, el fogón no es autosuficiente, tiene que conectarse, tiene que encenderse, tiene que ponerse el ciclo. El Señor nos hizo a nosotros, que somos por supuesto lo máximo en la creación, nos hizo auto, no autosuficientes, pero sí con dominio propio, con algo que se llama libre albedrío, para que nosotros pudiéramos tomar decisiones, no como el fogón, no como la estufa. La estufa no dice, la lavadora no dice, hay demasiada ropa sucia en esta casa, la voy a lavar. No, no tiene esa capacidad. Nosotros, en cambio, cuando vemos que estamos angustiados, decimos, estoy preocupado, debo de buscar un momento de descanso para recomponer mis fuerzas. La misma Biblia nos dice en el en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primer punto, entonces el manual dice qué es, cómo fue hecho y cuál es el uso. El Señor dice que nos hizo a su imagen y semejanza y nos puso como coadministradores para que sojuzgáramos, administráramos y manejáramos toda la creación, todo el resto de la creación. Es decir, que tenemos un propósito superior y la palabra nos describe en cómo fuimos diseñados, de qué manera fuimos hechos, quién nos hizo
y cuál fue el propósito de habernos hecho. Entonces nos hizo para gloria suya, porque administrando, sojuzgando y manejando todas las cosas, nosotros le damos gloria a nuestro Hacedor, porque cumplimos con el propósito para el cual Él nos hizo. Qué bueno entender eso y que la palabra sea ese manual. Mire, así como el manual de la lavadora es un manual para alargar, preservar primero la vida del electrodoméstico, pero también prolongar su vida útil. De alguna manera, el manual, nuestro manual, la Biblia, también tiene ese propósito, hacer que nuestra existencia en esta tierra sea fructífera, sea gozosa, sea alegre, pero prolongar nuestra existencia, inclusive no por un tiempo determinado, sino que dice la Biblia que fuimos hechos para la vida eterna, fuimos hechos eternos. Muy bien, y el manual, nuestro manual de vida, la Biblia, nos dice en el Evangelio de San Juan, mire, todo el manual dice al comienzo para qué, cuál es el producto y para qué fue hecho. Ya lo leímos en Génesis. Pero si usted se ubica en el manual del producto, del electrodoméstico, de la lavadora, encuentra en la mitad que hay un montón de descripciones, que tienen una parte así, tiene otra parte así, y usted lo encuentra también en la Biblia. Antes de los evangelios, usted encuentra como todos los profetas, el salmista, los salmistas, los sabios que escribieron los libros de sabiduría, Job, Proverbios, Eclesiastés, describen las partes del ser humano y dicen dónde está la sensibilidad, dónde está la debilidad, dónde tiene que tener cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo describe el libro de Proverbios. Es decir, que el manual va diciendo qué partes nos componen y a dónde tenemos que tener cuidado. Y ya en los evangelios se presenta como si fuera las partes finales, digamos, del manual, así como en el manual al final están las partes de cómo corregir los defectos, cómo corregir los errores cuando se presentan el artefacto. La Biblia al final, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, Dios nos presenta el plan de salvación. Nos dice entonces cómo preservar nuestra vida para que sea eterna. Y nos presenta la persona de Jesús. Eso hacen los evangelios. La Biblia nos presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. ¿El camino qué? El camino de regreso al Padre, porque allí, al lado de Él, teníamos vida eterna, completa felicidad y gozo sin ninguna enfermedad ni dolor. Pero por nuestra imprudencia, necedad y desobediencia, lo echamos a perder y ahora necesitamos que alguien pague por nosotros para regresar al Padre. Y eso lo hizo Jesús. Y toda la vida de Jesús, todas sus enseñanzas se plasman también en la Biblia. Y dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están aquí escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que nuestro precioso manual, la Biblia, nos dice quiénes somos, cómo fuimos hechos y para qué. Y nos presenta también un problema. Nos dice que si nosotros llegamos a desobedecer, que si nosotros pecamos, la paga de ese pecado es la muerte. Pero también nos presenta cómo solucionarlo. Y nos presenta a Jesús. Y nos dice, pues más ahora, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús nuestro Salvador. Así que cree en la Biblia, lee la Biblia y busca la Biblia porque ella es la verdad de Dios y es el manual de vida para que nosotros seamos preservados, guardados y nuestra vida aquí sea fructífera, sea para el servicio de la gloria de Dios y finalmente nuestra vida no termine como termina la lavadora cuando ya tiene muchos años de uso, sino que nosotros cuando terminemos nuestro ciclo en este mundo, pasemos al ciclo de la presencia de Dios para vivir con Él en la dicha de la vida eterna. Señor, ruego que bendigas cada familia, cada joven que escuche este mensaje y que tu palabra, que tu voz esta mañana, en este día, les sirva de aliento y desafío para que te busquen a ti y te encuentren también
a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos pronto. El Señor les guarde.